Y ahora sí está con nosotras ya Miguel Urbán, que me imagino que también está pasando una resaca electoral bastante dura. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Aquí andamos, como tú decías, de resaca electoral. De resaca electoral. Oye, no sé por dónde empezar. ¿Qué valoración haces de los resultados que obtuvo, perdón, ayer en las europeas España? ¿Qué valoración haces de ese ensanchamiento de la derecha y de la extrema derecha y también de ese aguante del Partido Socialista que, bueno, más o menos ha aguantado? Bueno, yo hoy publicaba justamente un artículo que escribí prácticamente a pie de urna ayer aquí en el Parlamento, que fue un seguimiento general de las 27 comicios electorales que hemos tenido, que titulaba el que siembra extrema derecha, recoge extrema derecha, ¿no? O sea, cuando se lleva tantos años sembrando políticas de normalización de los elementos claves de la extrema derecha. Lo hemos visto de una forma muy clara hace poquitos meses aprobando el Pacto de Migración y Asilo Europeo por parte de socialistas, liberales y populares, una gran confesión a la extrema derecha y confesión sobre todo a sus políticas xenófobas y racistas, pues lo que se recoge en las elecciones es más extrema derecha. Claro. O sea, lo que estamos viendo es que cuanto más te acomodas al discurso, cuanto más normalizas ese discurso, abres el espacio político hacia la derecha y la extrema derecha. Porque lo preocupante, además, no es solo que crezca la extrema derecha, la derecha también ha crecido. De hecho, los grandes damnificados de estos comicios han sido los liberales y los verdes, que habían sido los dos comodines de la gran coalición en esta legislatura. Hay que recordar que en las elecciones del 2019, por primera vez, la gran coalición, o sea, socialistas y populares, perdieron su mayoría absoluta en la Cámara por el crecimiento de la extrema derecha, pero también por el crecimiento de liberales y verdes. Eso ha hecho que durante esta legislatura tuvieran que pivotar las mayorías electorales con los liberales de Macron y con los verdes. Estos dos grupos, que venían teóricamente a renovar la gobernanza europea, lo que han visto es que han sido los grandes damnificados, porque si el Partido Socialista creo que ha debido perder como 6, 7 diputados, los liberales han perdido 22 y unos 18 los verdes, ¿no? Para que más o Mm. menos nos hagamos un poco a la idea. Ahora cuando se terminen de agrupar todos los diputados, porque tenemos todavía unos ciento y poco diputados que no tienen grupo y que tienen que ser asignados, yo creo que la izquierda más o menos se va a quedar o va a aumentar levemente el número de inscritos. Especialmente importante reseñar que en Italia se vuelve a conseguir representación y yo creo que eso es una buena noticia. En Finlandia se consigue la segunda fuerza y ahora hay que ver cómo sale en Irlanda, pero en Irlanda se puede estar también en una situación de segunda fuerza por parte de la izquierda. Uh -huh. Más o menos para que la gente se haga un panorama. Va a haber más grupos políticos, el fenómeno de Sarah Wagenknecht y la ruptura de Die Linke en Alemania con 5 estrellas puede dar un nuevo grupo. El gran debate va a ser en las próximas 3 semanas, donde se está constituyendo los grupos del Parlamento Europeo, si Meloni se mantiene en el grupo de la extrema derecha de CR o, y esto no es descartable, pasa al Partido Popular. Lleva habiendo negociaciones bastante fuertes para intentar conseguir que Meloni pase al Partido Popular. De hecho, el grupo ECR ha pedido ser el último en constituirse. Y eso es justamente por la dificultad que están teniendo ahora mismo, en donde hay dos pulsiones. Que Meloni pase al Partido Popular y configure con Forza Italia un nuevo grupo popular más radicalizado, ¿no? Al estilo de lo que ya hizo Berlusconi en su momento con Alianza Nacional, o que con Le Pen pueda constituir una suerte de supergrupo de la extrema derecha e incluso le pudiera disputar la segunda plaza a el Partido Socialista europeo, siempre que consiguiera contar con los diputados húngaros de Orbán del Fidesz, ¿no? Esos serían las dos grandes. De hecho, en campaña electoral pasó un poco inadvertido, pero
el propio Buxadé de Vox, el candidato de Vox, le dijo a Feijóo, no te fijes en Meloni porque Meloni es de las nuestras, ¿no? Sí, No intentes robarnos, ¿no?, a una de nuestras figuras sí, emergentes, que es Meloni. Y aquí estamos viendo cómo se van a necesitar estos votos de la extrema derecha y desde antes del resultado electoral, en esta campaña electoral, hemos visto cómo se intentaba blanquear, se intentaba constituir una especie de derecha, de extrema derecha buena y claro. extrema derecha mala. ¿Por qué? Porque es necesario tener una extrema derecha buena porque con ella se puede llegar a acuerdos, se puede pactar y se puede necesitar sus votos para que Ursula von der Leyen, la candidata del Partido Popular, vuelva a reeditar como presidenta de la Comisión Sí, yo Europea. ayer, de hecho, en alguna tertulia ya escuché hablar de extrema, extrema derecha. O sea, es como si ya era como, ah, no, que no es lo mismo, que hay una que es peor y otra que es mejor, ¿no? Pero que es extrema derecha también. Me preocupa mucho, la verdad, ese tipo de relato, porque me recuerda mucho eso a Francia, cuando salió a la derecha de Le Pen, ¿cómo se llamaba este hombre? Temur. Correcto. Y hizo buena a Le Pen. Y de repente como que Le Pen era presidenciable. Entonces, no sé si estamos un poco en ese escenario o en un ensayo de ese escenario. Sí, de hecho, Le Pen lleva bastante tiempo intentando desdiabolizarse, ¿no? O Claro. sea, para poder ser una candidata presidenciable. Y esto es otra de las lecturas también de la pujanza de la extrema derecha que vimos en estas elecciones. Le Pen consiguió por tercera vez, se dice rápido, ser la primera fuerza en las elecciones europeas. Sí. Lo consiguió en 2014, lo consiguió en 2019, lo consiguió ahora en 2024. Pero esta vez le dobló en votos al segundo, al partido de gobierno, hasta el extremo que el propio Macron se ha visto obligado a convocar elecciones legislativas Sí. para finales de este mes, lo cual es todo un terremoto político también en Francia. Y ahí es donde Le Pen está intentando negociar con Meloni un grupo de extrema derecha buena, de Claro. extrema derecha con la que pactar. O sea, extrema derecha que acepte a la OTAN, que acepte la cuestión de Ucrania, de la guerra, de el apoyo a Israel y las políticas neoliberales, ¿no? Que al final sería lo que se le está poniendo encima de la mesa para poder ser parte de esa extrema derecha buena y con la que no tienen grandes diferencias. Pero es que Le Pen se ha convertido en el grupo con más escaños de la Eurocámara. O sea, lo cual eso es una barbaridad, ¿sabes? Y demuestra justamente la pujanza con la que ha entrado la extrema derecha. Lo comentábamos un poquito antes de empezar, de que hay un miedo de que pueda parecer que se minorice el resultado electoral de la extrema derecha porque solo se calcule los diputados que ha conseguido en los dos grupos con representación actual, los reformistas y conservadores europeos, ECR, Identidad y Democracia. ECR sería donde está Vox y Meloni, para que la gente se Sí. ubique, y Identidad y Democracia, donde están Salvini y Le Pen. Hay muchos más diputados de extrema derecha que no están en estos grupos, Claro. que están en los no inscritos y ahora mismo sin grupo. Ahí podrías tener desde Alvise a Alternativa por Alemania, que tienen casi 20 diputados, o sea, 16 diputados exactamente, al Fidesz de Orbán de Hungría, que tiene como 14 diputados, y otro tipo de fenómenos de supuestos outsiders de la política, de antipolíticos, pero que tienen mucho de extrema derecha. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, no sé si lo habías visto, un fenómeno de un TikToker de 23 años en Chipre, Ah, no, no que lo he ha visto. conseguido convertirse en la segunda fuerza, ¿En con un serio? 20% de los votos en Chipre, con un discurso totalmente antipolítico, ¿no? Y diciendo que él decía, no tengo ni idea de Bruselas, ni de lo que pasa ahí, ni tampoco me ha importado nunca, ¿no? O sea, con una lógica de voto de protesta que ha tenido mucha fuerza en estas elecciones Sí. europeas. De hecho, creo que lo que todos nos estamos preguntando, ¿no? Y el tema del día es los votos de Alvise, ¿qué? O sea, ¿de dónde vienen? Porque
Al principio se hablaba de no, los jóvenes. Bueno, esto ya no son solo los jóvenes, porque hay también mucho voto de 30 y pico, 40 años, varones en su mayoría. ¿De dónde viene ese voto? No sé si te has parado a analizar el fenómeno o a mirar de dónde proviene tanto votante. Sí, estaba trabajando justamente ahora sobre esto para intentar sacar un pequeño articulillo de respondiendo un poco. Es verdad que es demasiado pronto y hay que tomarse el tiempo, pero algunas claves, ¿no? Del fenómeno Alvise. Lo primero, yo creo que no es un fenómeno totalmente nuevo. El personaje no es nuevo, lo digo porque hay gente que Sí. conoció a Alvise ayer, Ya. pero es verdad, y lo hablaba con algunos amigos, ¿no? Que me decían, ¿quién es este señor? Bueno, quien hemos tenido que sufrir bastante de sus bulos, conocemos a este señor perfectamente, y es un señor que empezó en política laboralmente con 22 años. O sea, que ha pasado, ha llegado a ser jefe del gabinete de Tony Cantó, o sea, que tiene mucho, y era un personaje muy reconocido del ecosistema digital de la ultraderecha conocida como fachosfera, ¿no? Gracias a nuestro amigo Pedro Sánchez. Hmm. Es verdad que él ha ido ensayando diferentes fenómenos de protesta, ha ido construyéndose no solo una imagen, sino también una serie de seguidores digitales que yo creo que ha explotado en esta campaña electoral de una forma muy inteligente, intentando explotar un nicho que no estaba tan trabajado por Vox y que era muy difícil que Vox trabajara. La lógica antipolítica, antipartido, de hecho no es un partido, es una coalición de electores, y contra la partidocracia, ¿no? Hmm. Evidentemente tiene elementos comunes de la extrema derecha, anti-inmigración y demás, pero el eje era contra corrupción y con el tema de la partidocracia. Esto nos recuerda mucho el fenómeno, yo creo que a las personas un poquito más mayores se acordarán, a la agrupación Ruiz Mateos. Hmm. No sé si nos acordamos Sí. de Ruiz Mateos. Ruiz Mateos en el 89, con una candidatura también contra la partidocracia, contra la corrupción y contra el gobierno del Partido Socialista, no sé si nos suena algo, Hmm. consiguió 2 eurodiputados y más de 600.000 votos. Con lo cual vemos que esa lógica de voto de protesta, de populismo contestatario, ya se había ensayado con éxito en el Estado español y que es muy propicio a ensayarse en las propias elecciones europeas. Que el fenómeno no es tampoco exclusivo de español, hablábamos del TikToker en Chipre antes, pero tenemos un motorista al estilo Milei en República Sí. Checa. O sea, que podríamos tener varios sujetos que comportarían un fenómeno similar al de se acabó la fiesta y al propio Alvise de explotar esa lógica de voto contestatario, de protesta y demás, en donde el elemento, sobre todo, también está muy, muy presente la cuestión no solo la antipolítica y la partidocracia, sino también de los bulos y la conspiranoia, que es una cuestión muy presente en el propio Alvise, muy presente en cómo ha construido el canal de Telegram y sus redes sociales, fundamentalmente en Instagram, para llegar al resultado al que hemos visto ahora mismo, ¿no? Sí, pero es verdad que los bulos y la desinformación a mí siempre me llama mucho la atención porque hay mucha información también sobre los bulos y sobre la desinformación. Y eso me lleva a pensar de que hoy mucha gente de la que se traga bulos y los difunde es porque quiere tragárselos, pero realmente tendría muy fácil poder desmentir ese bulo o poder comprobar si es verdad o no. Sí, el problema es que normalmente no está estudiado. O sea, quien recibe normalmente el bulo es proclive a querer creer en él, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento muy importante. El bulo lo que hace es reafirmar una idea ya persistente en muchos de los casos, ¿no? No es casual que el modelo de comunicación privilegiado por Alvise sea un canal de Telegram. Un canal de Telegram en donde ha construido toda una comunidad, en donde el bulo y la conspiranoia es una cuestión fundamental que genera una cierta identidad
Y yo creo que esto no lo podemos menospreciar. En un momento de ruptura de las identidades, donde el neoliberalismo rompe cualquier tipo de identidad, Alvise construye una comunidad digital, una comunidad con una identidad fuerte, ¿no? Y lo traslada de lo digital al mundo real y electoral en esta campaña, en donde aparece como una especie de suerte de héroe antipartidos, antipolítica y anti-establishment, ¿no? Se vende como un outsider y como el eje fundamental del voto no es tanto izquierda o derecha, aunque fundamentalmente son votantes de derecha, sobre todo la abstención, sino es un eje dentro o fuera del sistema. Y lo preocupante de Alvise es que Alvise prácticamente saca los mismos votos que Sumar, saca más votos que Podemos y en regiones como Murcia saca más votos que Sumar y Podemos juntos, teniendo un Vox fuerte. ¿Qué significa esto? Que Alvise no es que le esté quitando mayoritariamente votos a Vox, sino que está ampliando el marco de la ultraderecha. Y eso es lo preocupante del fenómeno de Se acabó la fiesta. ¿Qué tiene que pasar para que se amplíe el marco de la izquierda? Porque aquí hemos hablado mucho también de los partidos a la izquierda del PSOE, pero creo que el Partido Socialista también tiene un trabajo que hacer que no está haciendo probablemente para ensanchar esa izquierda y para hacer de la izquierda algo atractivo. Bueno, pues yo creo que lo que necesitamos son más comunidad. O sea, yo creo que hay que aprender a cómo se construye también comunidad, cómo se construye identidad, cómo se construye identidad y comunidad en torno a la lucha y a la protesta social. Creo que en este tiempo, aunque no se haya podido manifestar de una forma clara electoralmente, yo creo que las protestas populares en solidaridad por Palestina, yo creo que sí han aportado bastante a la hora de ensanchar el espacio de la izquierda. Ensanchar el espacio de incluso de lo que nos decían que era posible o no posible. O sea, Sí. lo hablamos aquí justamente. Yo no creo que no se hubiera reconocido al Estado palestino sin las protestas. No se hubiera, aunque fuera un fake lo de la entrada en apoyo a la Corte Internacional, no hubiera pasado nunca sin las protestas de Palestina. Muchas de las universidades nunca hubieran roto relaciones con las universidades de Israel si no hubiera habido estas protestas. Se ha abierto un espacio político. Necesitamos construir un movimiento que cuestione, que pase también de Palestina a cuestionar también esa Europa del rearme, de la remilitarización, de la guerra, una suerte de austeridad armada, que es lo que vamos a ver en el próximo periodo, que necesitamos espacios como los que se ha creado en las protestas de Canarias, de Baleares, de Cantabria, como las que se estaban convocando ahora mismo en Cataluña, diciendo no se vende, nuestro territorio no se vende, contra la turistificación, contra la degradación del medio ambiente, esa lógica de ecosocialismo tan apegado al territorio, yo creo que abren espacio para la izquierda. Lo que pasa es que muchas veces tenemos mucha impaciencia y vemos la cuestión electoral como un atajo. Y al final, viéndolo como un atajo, nos perdemos en lo importante. Lo importante es construir victorias sociales que se traduzcan en victorias políticas y de ahí traducirlo en victorias electorales. Claro. Pero rara vez es al revés. Vemos victorias electorales que luego se traduzcan en victorias políticas. Claro. Rara vez se ve así. Y entonces buscamos el atajo más sencillo, que es la cuestión electoral, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos que volver a reconstruir comunidad, a reconstruir procesos de lucha y a entender el momento histórico tan complejo en el que nos encontramos y tan importante. ¿Se puede reconstruir la izquierda, hablando de la izquierda del PSOE, por supuesto, ahora mismo tal y como está? Porque ayer también, y lo hemos hablado aquí al principio, vimos esa fragmentación de la izquierda que una vez más
penaliza y que una vez más pues es triste que tantos votos se pierdan por el camino por no haber llegado a un acuerdo y que haya gente pues que se quede fuera, como por ejemplo Manu Pineda, que justo hablando del tema de Palestina e Israel ha sido de los que más ha dado la nota y ha sido de los que más ha dado la cara. ¿Cómo valoras en el momento en el que se encuentra la hora? ¿Crees que es posible reconstruir algo desde esta derrota o por lo menos esta confirmación de que juntos no sé si van a llegar muy lejos? O sea, por separado, perdón. Bueno, yo creo que muchas veces ponemos un peso excesivo en el mantra de la unidad de la izquierda. Sí. Si volvemos a mirar hacia la extrema derecha, yo creo que si Alvise se hubiera juntado a Vox, no hubiera sacado mejor resultado. De hecho, Alvise lo que ha conseguido ha sido complementar al propio Vox ampliando el marco de la extrema derecha, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que a veces pensamos que como gran parte de nuestras soluciones, yo lo veo otra vez como una lógica de atajo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a parar esto? Uniéndonos. Bueno, creo que hay que estar unido en la calle, hay que estar unido en las luchas, ¿no? Pero creo que los procesos electorales son diversos. Y yo creo que Podemos en el 2014, lo digo para que también veamos que no hace tanto estábamos hablando de un escenario diferente Sí. al que tenemos ahora mismo. Podemos en 2014, sin ir unido a Izquierda Unida, por ejemplo, consiguió ampliar de una forma muy grande el espacio de la izquierda, hasta tal extremo que se consiguieron entre Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Compromís Equo, ¿no? Que sería más o menos el arco actual, se consiguió 12 eurodiputados. 12 Sí, quizás eurodiputados. más importante que ir unidos es no pelear el uno por los votos del otro, ¿no? Porque es verdad que hemos comentado aquí muchas campañas de las que han hecho de cara a las europeas, que era por el voto de Sumar o de Sumar por el voto de Podemos, que es como, bueno, creo que el foco debería estar en otro lugar más amplio, ¿no? A lo mejor falta esa altura de miras más que se junten o no. Eso es, y sobre todo, como reconstruir también el tejido por abajo del que estábamos hablando. Y yo creo que el gran problema, para mí, el gran problema ha sido la subordinación al Partido Socialista. Sí. O sea, si vemos el resultado electoral, el Partido Socialista prácticamente mantiene el resultado electoral del 2019 con todos los partidos socialistas cayendo. Sí, sí. Quien pierde es la izquierda del Partido Socialista. Una izquierda que ha tenido una lógica de subordinación como parte minoritaria del gobierno de coalición. Eso es así. Si vemos 2014, la lógica es todo lo contrario. Es una lógica de impugnación, es una lógica de apertura, es una lógica antisistémica que permite abrir el espacio y que permite canalizar un voto de protesta hacia la izquierda y no hacia se acabó la fiesta. Claro. Claro, ese es el elemento. ¿Cómo vas a canalizar tú un voto de protesta subordinándote a las políticas del Partido Socialista, participando con el Partido Socialista en un gobierno en minoría? Claro. Es muy difícil, por no decirlo imposible. Pero es que además tampoco ha sido capaz de canalizar lo supuestamente bueno de estar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Con lo cual, no has dado ni a un lado ni al otro. Y has visto que entre la abstención y el Partido Socialista te han crujido. Claro. Porque ¿cuál era el mensaje de Sumar en estas elecciones europeas? Se ha Vamos perdido. a ir a Europa a hacer lo mismo que hacemos en el gobierno de coalición. Por Dios. O sea, yo creo que el gran éxito de Podemos en esta campaña electoral ha sido marcar claramente cuál era su eje discursivo y era la cuestión de la guerra. Sí. La cuestión de la guerra y en menor medida Palestina, ¿no? Más en lo simbólico y demás, porque sí, ahí sí que había una disputa más clara con Sumar. Sí. El eje era guerra, 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 o más bien antiguerra, antiguerra, antiguerra. Y eso se ha marcado muy bien, eso le ha permitido tener una identidad y le ha permitido tener un discurso claro hacia un electorado. Sí. Si vemos, hace 3-4 meses
dudábamos que Podemos consiguiera representantes. Totalmente, vamos, sí, sí. Y lo que hemos visto es que con un discurso claro, con un discurso independiente, han permitido levantar justamente un resultado totalmente adverso hasta conseguir, evidentemente, no un buen resultado, no un buen resultado, pero para de dónde partían, Total. desde luego, llama la atención. Por aquí comentan, dice por ejemplo Gorazarre, el PSOE está muy cómodo con esa derecha histérica y dividida. ¿Tú piensas esto también, que está muy cómodo en esa posición? Porque es verdad que sí, puede estar cómodo ahí, pero al mismo tiempo si no tiene otra izquierda fuerte, puede perder la opción de gobernar en futuras elecciones. Claro, pero yo lo que creo que él quiere es acumular cada vez más voto hacia el propio partido como una forma de recomposición del bipartidismo, clara. Y de hecho, por desgracia, hemos visto cómo Sánchez siempre ha jugado un poco a la lógica que utilizó Mitterrand con el Frente Nacional en los 80. El propio Mitterrand fue el que le dio oxígeno a Le Pen como una forma de dividir a la derecha, dividir el voto a la derecha y también como tener un diablo, ¿no? Claro. Un, el que viene la extrema derecha como un elemento de movilización de su electorado y sobre todo el voto útil hacia el Partido Socialista. Lo vimos con Vox en 2019 de una forma clarísima, fue un elemento clave y quien metió a Vox en la campaña de las andaluzas, quien metió a Vox en la campaña de las generales fue el Partido Socialista cuando Vox era un partido que tenía el 0,043% de los votos en ese Sí. momento. Sánchez es el único, el presidente del gobierno, es que se dice rápido, Sí. es el único que ha hablado de Alvise en campaña electoral. Él ha metido a Alvise y ha favorecido que el propio Alvise diga, ¿lo veis? ¿Quién es el que les hace daño? ¿Quién es el que les preocupa? Alguien que ni siquiera tiene un partido, que ni siquiera tiene representación, porque soy yo, porque voy contra la partidocracia, porque voy contra el poder Sí, la y de casta, esto, sí. toda esta cuestión, ¿no? Lo ha sobredimensionado el Partido Socialista y eso no es un error de cálculo, No. no es un error de cálculo, es una forma de calcular que electoralmente a ellos les viene bien. Hmm. Y bueno, ya para terminar, ¿qué nos queda, no? Por luchar, hacia dónde tiene que ir ahora o hacia dónde debe ir la izquierda para remontar esta situación y sobre todo para frenar a la extrema derecha o para hacer ver a esos votantes que la extrema derecha desde luego nunca es el camino para mejorar tu situación. Bueno, primero yo creo que, o sea, como decíamos antes, yo creo que hay que tener una lenta impaciencia, que decía Daniel Ben Said. Hmm. Una lenta impaciencia para no acoger atajos. Creo que hay que recomponer social y comunitariamente, hay que recomponer nuestros lazos de clase, hay que reconstruir una identidad en torno a el tejido social por abajo y a los procesos de lucha que nos permita recomponer una izquierda que enfrente justamente esta Europa de la austeridad y esta Europa de la guerra que viene. Es necesario tener alianzas internacionales. Yo creo que cada vez vemos cómo la extrema derecha está más internacionalizada y cómo la izquierda cada vez tiene menos contactos a nivel regional europeo. Yo creo que esto es muy importante volver a recuperarlos. Yo creo que otro elemento también para mí fundamental es leer el momento político en el que nos encontramos, ser consecuentes con ese momento político y entender que lo que nos estamos jugando es la guerra y no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que ahí la izquierda tiene que estar a la altura de los retos que exige y eso significa que necesitamos más una izquierda de combate que una izquierda que se subordine al socialliberalismo que al final está impulsando, no lo podemos olvidar, justamente esos tambores de guerra en Europa. Necesitamos en cierta medida una izquierda que pueda ser capaz de canalizar los malestares contra este sistema. Necesitamos una izquierda en cierta medida antisistémica.
¿Y podemos aprender de lo que ha ocurrido en algún otro país? Por ejemplo, Gorazarre dice por aquí si es motivo de esperanza el batacazo que se ha dado la extrema derecha en Finlandia. Y yo también estaba pensando en Portugal, que hace poco hubo elecciones y ganó la derecha y la extrema derecha subió bastante y ahora la extrema derecha ha bajado en estas europeas, ¿no? Y si podemos extraer alguna enseñanza, ¿no?, de esos dos países. Bueno, yo creo que están muy marcados por flujos y reflujos vinculados a la cuestión nacional, ¿no? O sea, yo creo que a los auténticos finlandeses, la extrema derecha finlandesa, le ha pesado mucho formar parte del gobierno. Hubo elecciones en este enero pasado y yo creo que está pagando en cierta medida, bueno, pues lo que también le ha costado pagar a la izquierda española con formar parte del gobierno, ¿no? Al final el socio minoritario, bueno, pues paga muchas veces los platos rotos, ¿no? Y lo estamos viendo en la extrema derecha finlandesa. Yo creo que en Portugal lo que ha habido fundamentalmente, el voto lo ha ganado la abstención. Si vemos los datos de la abstención en Portugal son brutales. De hecho, se ha hablado poco de... hay un elemento que es el voto de protesta como fórmula de encauzar un malestar con este sistema que genera precariedad, desigualdad contra la propia Unión Europea, pero hay otro mecanismo, otro test del algodón, que es justamente los índices de participación, y los índices de participación en las elecciones europeas son bajísimos. Claro. En toda Europa, lo cual muestra también ese malestar. Ni siquiera la extrema derecha consigue canalizar el conjunto de los malestares diversos. Bueno, pues ahí hay un espacio también justamente en el que crecer y en el que construirse, en la politización de esos malestares. Claro. En el momento, justo lo comentábamos, no sé si fue la última vez que viniste aquí, al final tienes a gente que, bien o mal, pero por lo menos se ha empezado a politizar o se ha empezado a interesar por la política. Ahora hay que ver cómo llevarles a tu lado, pero desde luego ahora hay más gente que se está politizando que antes no estaba, ¿no?, en el espectro. Justamente, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo político, trabajo de base, sin menospreciar ni muchísimo menos pues las nuevas formas de comunicación, pero yo creo que las nuevas formas de comunicación no pueden suplantar justamente a la inserción social, a ese trabajo boca a boca, a ese trabajo de experiencia colectiva que construye conciencia, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental. Al final, la forma de que no entren los discursos de odio por aquí en nuestros barrios, ¿no?, es construyendo comunidad en donde tú puedas hablar con tu vecina y con tu vecino sobre lo que te diga el propio móvil, para contrastar si ese bulo es verdad o no, para poder socializar. Al final hay un problema de socialización grave en estas sociedades neoliberales que acaban con cualquier espacio de sociabilidad. Totalmente. Nosotros tenemos que reconstruir eso, reconstruir comunidades, reconstruir un tejido social. Yo creo que ahí tenemos gran parte de las soluciones. Miguel Urbán, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí a comentar esos resultados de las elecciones europeas. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotras. Hasta luego, Miguel. Spanish Revolution.